Señora Duarte, él heredará todo, incluyendo esta propiedad, me dijo la abogada con una sonrisa fría mientras dejaba los documentos sobre mi mesa de cocina. Usted ya no tiene derechos aquí. Sonreí y le entregué un sobresellado. Lleve esto a su cliente. Por la tarde, mi teléfono sonó. Era mi nuera gritando: ¿cómo descubriste nuestro secreto de 8 años? Pero dejemos que les cuente desde el principio. Mi nombre es Inés Duarte, tengo 70 años, y hasta hace 3 días creía que mi hijo Octavio me amaba. Vivo en la misma casa donde lo crié, donde cambié sus pañales, donde curé sus heridas de rodilla, donde lo ayudé con las tareas hasta altas horas de la noche. Esta casa de ladrillos rojos, con su jardín pequeño y sus ventanas que dan al este, ha sido mi hogar por 45 años. Cada mañana me levanto a las 6. Preparo café en la cafetera vieja que mi esposo Salvador me regaló cuando cumplimos 20 años de casados. Él murió hace 12 años, pero su aroma aún flota en la cocina cuando muelo los granos. Riego las plantas del jardín, esas que él plantó con sus propias manos. Las begonias rojas que tanto amaba, los geranios que perfuman el aire al atardecer. Mis manos ya no son las mismas, los dedos se me entumecen con el frío, pero sigo cuidando cada hoja como si fuera un pedazo de su alma. Octavio era mi único hijo. Lo tuve a los 25 años, cuando Salvador trabajaba en la fábrica de textiles y yo cosía uniformes en casa para llegar a fin de mes. Siempre fue un niño inteligente, pero distante. Incluso de pequeño, cuando lo abrazaba, su cuerpo se tensaba como si mis caricias fueran una carga. Pensé que era timidez. Ahora entiendo que era frialdad. Se convirtió en empresario. Tiene una compañía de construcción que heredó parte de los contactos que Salvador hizo en sus años de trabajo. Se casó con Paola hace 12 años, justo después del funeral de su padre. Ella es bonita, educada, siempre usa ropa elegante y habla con esa voz suave que usan las mujeres cuando quieren conseguir algo. Al principio pensé que era perfecta para él. Ahora sé que eran perfectos el uno para el otro de maneras que jamás imaginé. Mis días pasaban lentos pero tranquilos. Octavio me visitaba cada 15 días, siempre con prisa, siempre revisando su teléfono mientras yo le servía almuerzo. Paola venía menos, pero cuando lo hacía, sus ojos recorrían la casa como si estuviera calculando algo. Miraba los muebles antiguos, las fotografías en las paredes, el piano que Salvador me compró cuando cumplí 40 años. Ahora entiendo que estaba calculando. La vecina de al lado, doña Hortensia Navás, es la única persona que realmente me habla. Tiene 65 años, es viuda como yo, y todas las tardes tomamos té en su patio trasero. Ella conoció a Salvador desde que éramos jóvenes, vio crecer a Octavio, y siempre me ha dicho que algo no estaba bien con él. Ese muchacho tiene ojos fríos. Inés, me decía, no mira a la gente como si fueran personas. Yo la defendía, le decía que era mi hijo, que lo conocía mejor que nadie. Qué equivocada estaba. Hace una semana, Octavio llegó sin avisar. Eso ya era extraño, porque él siempre llama antes de venir. Traía una sonrisa que no le había visto en años, demasiado amplia, demasiado brillante. Se sentó en el sofá donde solía hacer sus tareas de matemáticas cuando tenía 10 años, y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo con esa voz que usaba cuando era niño y había roto algo. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. Le serví café en la taza azul que siempre usaba cuando era pequeño. Mis manos temblaron un poco, no sé si por la edad o por algo que mi corazón ya presentía. No es trabajo, hijo, le dije. Es mi hogar. Él sonrió otra vez, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lo sé, mamá. Pero piénsalo. Podrías vivir en un lugar más cómodo, más seguro. Un lugar donde no tengas que preocuparte por nada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa que conocía de memoria. El crujido de la madera en el pasillo, el murmullo del refrigerador viejo, el viento que silbaba entre las ramas del árbol que Salvador plantó cuando Octavio nació. Todos esos sonidos que habían sido mi compañía durante tantos años de soledad. Algo en la voz de mi hijo me había perturbado. No era preocupación genuina. Era algo más frío, más calculado. 2 días después llegó ella. Elvira Mota, abogada, 35 años, traje negro elegante, portafolio de cuero,
zapatos que resonaban contra el piso de madera como martillazos. Tocó la puerta a las 9 de la mañana, cuando yo estaba regando las plantas. «Señora Duarte», dijo sin siquiera saludar. «Soy la abogada de su hijo Octavio. Necesitamos hablar sobre algunos asuntos legales importantes». La hice pasar a la sala, le ofrecí café. Ella rechazó con un gesto impaciente de la mano. Abrió su portafolio con movimientos precisos, como si hubiera ensayado esta escena muchas veces. Sacó una pila de papeles y los puso sobre la mesa de centro, esa mesa que Salvador había barnizado con sus propias manos. «Estos son documentos de transferencia de propiedad», dijo sin mirarme a los ojos. «Su hijo será el nuevo propietario legal de esta casa. Usted ya no tendrá derecho sobre ella». Mis manos se volvieron hielo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que ella podría escucharlo. Pero no dije nada. Aprendí hace mucho tiempo que el silencio a veces es la mejor respuesta. La miré fijamente mientras ella continuaba hablando, explicándome términos legales que no entendía, fechas que no recordaba haber firmado, decisiones que jamás había tomado. «Por supuesto», agregó con esa sonrisa helada, «usted podrá quedarse aquí mientras sea conveniente para todos. Pero legalmente, todo esto ya no le pertenece». Cuando terminó de hablar, me levanté despacio. Mis piernas estaban temblorosas, pero mi mente estaba clara. Fui a mi habitación, abrí el cajón de mi cómoda y saqué un sobre que había estado esperando el momento perfecto. Regresé a la sala, donde ella estaba guardando los papeles con la misma eficiencia con la que los había sacado. «Señorita Mota», le dije con voz tranquila, «lleve esto a su cliente». Le entregué el sobresellado. Ella lo miró con curiosidad, como si fuera una bomba que podría explotar en sus manos. «¿Qué es esto?», preguntó. «Algo que él debería haber sabido que yo sabía», respondí. «Algo que cambiará todo». Ella se fue sin decir más, pero pude ver en sus ojos que mi tranquilidad la había inquietado. Esperaba lágrimas, súplicas, desesperación. Lo que encontró fue una mujer que había estado esperando este momento más tiempo del que ella podía imaginar. Esa tarde, como les dije al principio, mi teléfono sonó. Era Paola, mi nuera, gritando con una voz que jamás le había escuchado: «¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años?» Sonreí mientras sostenía el teléfono. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí de verdad. «Querida», le dije con la voz más dulce que pude encontrar, «una madre siempre sabe más de lo que aparenta». Y colgué. Ahora estoy aquí, en mi cocina, bebiendo café en la taza azul de Octavio, mirando el jardín que Salvador plantó, preparándome para contarles toda la historia. Porque ustedes necesitan saber que a veces la justicia llega silenciosa, vestida de paciencia y servida con las manos arrugadas de una mujer que creyó en el amor hasta que el amor la traicionó. Para entender cómo llegué a ese momento, debo llevarlas conmigo al pasado. Al tiempo cuando Octavio era solo un bebé que lloraba en mis brazos, cuando yo tenía 25 años y el mundo parecía lleno de posibilidades. Salvador trabajaba turnos dobles en la fábrica, llegaba a casa con las manos manchadas de aceite y los ojos cansados, pero siempre encontraba energía para cargar a su hijo antes de cenar. Recuerdo la primera vez que Octavio dijo «mamá». Tenía 11 meses, estaba gateando por el piso de la cocina cuando se aferró a mis piernas y pronunció esa palabra mágica. Lloré de alegría. Salvador corrió desde el jardín cuando me escuchó gritar de emoción. «Dijo mamá. Dijo mamá». Repetíamos como si fuéramos los primeros padres del mundo en escuchar esa palabra. Pero incluso entonces, algo en Octavio era diferente. No se consolaba fácilmente cuando lloraba. Cuando otros niños corrían hacia sus madres buscando consuelo, él se quedaba quieto, mirando con esos ojos grandes que parecían juzgar todo lo que veían. Las madres del vecindario me decían que era un niño muy inteligente, muy maduro para su edad. Yo me sentía orgullosa. Ahora entiendo que lo que ellas veían como madurez era en realidad una frialdad que yo me negaba a reconocer. Cuando Octavio cumplió 5 años, Salvador perdió su trabajo en la fábrica. La empresa cerró una sección completa, despidieron a 200 empleados sin previo aviso. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Salvador llegó a casa con una caja de cartón llena de sus herramientas personales, se sentó en la mesa de la cocina y puso su cabeza entre sus manos. «Inés», me dijo con voz quebrada, «no sé cómo vamos a pagar la hipoteca el próximo mes». Esa fue la primera vez que vi llorar a mi esposo.
Yo estaba embarazada de 6 meses de lo que habría sido nuestra segunda hija, pero la perdí 2 semanas después. El médico dijo que fue por el estrés, pero yo sabía que fue porque mi cuerpo entendió que no podíamos darle a otro hijo lo que necesitaba. Nunca pude volver a quedar embarazada. Octavio se convirtió en nuestro único hijo, en el recipiente de todos nuestros sueños y esperanzas. Empecé a coser uniformes para las escuelas del distrito. Instalé una máquina de coser en el cuarto que había preparado para el bebé que perdí, y trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. Mis dedos se llenaron de cicatrices de las agujas. Mis ojos se cansaron de tanto mirar hilos y telas bajo la luz amarillenta de la lámpara. Pero cada uniforme que terminaba significaba comida en la mesa, significaba que Octavio podría tener zapatos nuevos para el colegio, significaba que podríamos mantener la casa. Salvador encontró trabajo 3 meses después, pero el salario era la mitad de lo que ganaba antes. Nunca se quejó, nunca dijo que la vida había sido injusta con él. Trabajaba en una ferretería durante el día y reparaba electrodomésticos por las noches. Yo seguí cosiendo, seguí llenando la casa con el sonido de mi máquina cantando hasta altas horas. Octavio crecía en medio de ese ruido constante, de esa lucha silenciosa por mantener la dignidad mientras el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Pero algo extraño sucedía con mi hijo. Mientras nosotros luchábamos, él parecía observar todo con una distancia que me perturbaba. Cuando tenía 8 años, le dije que no podríamos comprarle la bicicleta que quería para su cumpleaños. En lugar de llorar o hacer berrinche como cualquier niño, me miró con esos ojos fríos y dijo: «No importa, mamá. Cuando sea grande tendré todo lo que quiera». Había algo en su voz que me heló la sangre, como si ya estuviera planeando un futuro donde nosotros no existiríamos. Los años pasaron como páginas que se arrancan de un calendario. Octavio era un estudiante brillante, siempre el primero de su clase, pero nunca compartía sus triunfos con nosotros. Cuando le daba abrazo por sus buenas calificaciones, su cuerpo se tensaba como si mis caricias fueran una invasión. Cuando Salvador intentaba hablar con él sobre deportes o libros, Octavio respondía con monosílabos educados pero distantes. Era como vivir con un huésped muy cortés que contaba los días hasta poder marcharse. A los 18 años, Octavio ganó una beca parcial para estudiar administración de empresas. Yo lloré de orgullo el día que llegó la carta de aceptación. Salvador trabajó horas extras durante 2 años para completar el dinero que la beca no cubría. Vendimos el carro viejo que tanto amaba, empeñamos el anillo de compromiso que me había regalado, yo acepté más trabajo de costura hasta que mis manos se deformaron de tanto usar la máquina. Todo para que nuestro hijo tuviera la educación que nosotros nunca pudimos tener. Octavio se fue a la universidad sin mirar atrás. Llamaba una vez por semana, siempre los domingos a las 6 de la tarde, conversaciones de exactamente 10 minutos donde nos contaba sobre sus clases con el mismo tono que usaría para leer un reporte del clima. Nunca preguntaba cómo estábamos, nunca mencionaba que extrañaba la casa, nunca decía que nos amaba. Yo me decía que era normal, que los jóvenes necesitan independencia, que el amor no siempre se expresa con palabras. Cuando Salvador empezó a sentirse mal, Octavio ya había terminado la universidad y trabajaba en una empresa de construcción. Tenía 27 años, un apartamento en la ciudad, un carro nuevo que había comprado con su primer salario. Las visitas a casa se hicieron cada vez más esporádicas. Llegaba los domingos, comía el almuerzo que yo preparaba especialmente para él, y se iba antes de que oscureciera. Parecía incómodo en la casa donde había crecido, como si los muebles viejos y las paredes desgastadas fueran un recordatorio de algo que prefería olvidar. El día que Salvador se desplomó en el jardín, yo estaba en la cocina preparando mermelada con las frutas de nuestro árbol. Escuché un ruido sordo, como si hubiera caído una rama grande. Cuando salí a revisar, lo encontré tirado entre las begonias, con los ojos abiertos pero sin vida. Había muerto instantáneamente, dijo el médico. Un infarto masivo. No sufrió. Pero yo sí. Yo sufrí como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Llamé a Octavio desde el hospital. Papá murió, le dije con voz quebrada. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Voy para allá, respondió finalmente, pero su voz sonaba más molesta que triste, como si la muerte de su padre fuera una interrupción inconveniente en su agenda. Llegó 2 horas después, vestido con un traje oscuro que parecía recién comprado, y me abrazó con la misma frialdad con la que abrazaría a una conocida en el velorio de un extraño. Durante el funeral, observé a mi hijo.
Mientras yo lloraba sobre el ataúd de Salvador, mientras las vecinas me consolaban y me traían comida, mientras el cura hablaba sobre la bondad de mi esposo, Octavio permanecía de pie junto a mí con expresión impasible. No derramó ni una lágrima. No dijo palabras de despedida. No mostró ninguna emoción que indicara que había perdido a su padre. Era como si estuviera cumpliendo con un deber social, nada más. Después del entierro, cuando todos se fueron, Octavio se quedó conmigo en la cocina. Pensé que finalmente hablaríamos, que compartiríamos el dolor, que encontraríamos consuelo el uno en el otro. Pero lo que hizo fue preguntarme sobre las finanzas. ¿Papá tenía deudas? ¿Hay dinero en el banco? ¿Los papeles de la casa están en orden? Preguntas prácticas, calculadas, sin un rastro de dolor genuino. Yo le respondí mecánicamente, aturdida por la pérdida y por la frialdad de mi único hijo en el momento más difícil de mi vida. 3 meses después, Octavio me presentó a Paola. Era una mujer hermosa, educada, con esa sonrisa perfecta que usan las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren. Trabajaba en una boutique de ropa cara, manejaba un carro elegante, y hablaba sobre lugares y cosas que yo no conocía. Desde el primer momento, supe que me miraba como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado botar. Pero Octavio parecía feliz con ella, o al menos parecía más vivo cuando estaba a su lado. Se casaron al año siguiente, en una ceremonia pequeña pero elegante. Yo me puse mi mejor vestido, ese azul marino que había comprado para el funeral de Salvador y que aún olía a lágrimas. Durante la ceremonia, mientras los veía intercambiar votos, me di cuenta de que mi hijo me miraba como si fuera una obligación, una tradición que había que cumplir pero que ya no tenía significado real. Paola ni siquiera fingía cariño hacia mí. Sus sonrisas eran mecánicas, sus abrazos eran aire, sus palabras eran cortesía vacía. Los años siguientes fueron los más solitarios de mi vida. Octavio y Paola me visitaban esporádicamente, siempre con prisa, siempre con la mirada puesta en el reloj. Yo les preparaba comidas especiales, les contaba historias de cuando Octavio era pequeño, les mostraba fotografías viejas. Ellos asentían educadamente, pero podía sentir su impaciencia, su deseo de estar en cualquier otro lugar menos en mi cocina escuchando los recuerdos de una vieja. Lentamente, las visitas se hicieron cada vez más espaciadas. Primero cada 15 días, después una vez al mes, después solo en ocasiones especiales. Yo me acostumbré a la soledad, a hablar con las plantas del jardín, a cenar sola frente al televisor, a dormir en una cama que parecía demasiado grande para mi cuerpo encogido. Pero nunca dejé de esperar que algún día, mi hijo recordara que me amaba, que regresara a buscar el cariño que yo había guardado para él durante todos esos años. Lo que no sabía entonces era que Octavio ya tenía otros planes. Planes que incluían mi casa, mi soledad y mi muerte. Planes que había estado cultivando en silencio, con la misma frialdad con la que había crecido en mi hogar. Pero una madre siempre sabe más de lo que aparenta, y yo había estado guardando secretos mucho más tiempo del que él podía imaginar. 3 días después de que Salvador cumpliera 1 año de muerto, Octavio llegó a casa con flores. Eso debería haberme alegrado, pero me llenó de desconfianza. En 12 meses de viudez, nunca había traído flores. Ni siquiera para el aniversario de muerte de su padre. Eran rosas blancas, envueltas en papel celofán brillante, el tipo de arreglo que se compra en el supermercado cuando se necesita un gesto rápido y sin pensamiento. Para ti, mamá, me dijo con esa sonrisa que había perfeccionado a lo largo de los años. Una sonrisa que mostraba dientes perfectos, pero que jamás llegaba a los ojos. Pensé que te gustaría tener algo bonito en la mesa. Tomé las flores con manos temblorosas, no por emoción, sino porque algo en su comportamiento me alertaba como el instinto de un animal que presiente peligro. Se sentó en el sofá de la sala, ese donde solía hacer tareas cuando era niño, y me pidió que me sentara junto a él. Tenemos que hablar sobre tu futuro, dijo con voz suave, casi paternal, como si yo fuera la hija y él el padre preocupado. He estado pensando mucho en ti, mamá. En cómo vives aquí sola, en todos los riesgos que enfrentas cada día. Le serví café en su taza favorita, esa azul con flores pequeñas que él usaba cuando tenía 10 años. Mientras el líquido caliente llenaba la porcelana, observé sus gestos. Octavio revisaba la sala con ojos calculadores, como si estuviera tasando cada mueble, cada adorno, cada recuerdo que Salvador y yo habíamos acumulado durante 45 años de matrimonio. Su mirada se detuvo en el piano,
en las fotografías de la pared, en la vitrina donde guardaba la vajilla buena que solo usábamos en Navidad. Esta casa es demasiado grande para ti, continuó, tomando la taza con movimientos precisos. Demasiada responsabilidad. ¿Qué pasaría si te caes en las escaleras? ¿Qué pasaría si alguien trata de entrar por la noche? ¿Qué pasaría si tienes una emergencia médica y nadie te escucha gritar? Cada pregunta era como una gota de veneno dulce, diseñada para sembrar miedo en mi corazón. Pero yo conocía a mi hijo mejor de lo que él creía. Conocía el tono que usaba cuando quería algo, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza cuando mentía, el brillo particular en sus ojos cuando estaba manipulando una situación. Lo había visto usar esas mismas técnicas con Salvador cuando quería dinero extra para sus gastos universitarios. Lo había visto seducir a Paola con promesas envueltas en preocupación falsa. No me siento insegura aquí, le respondí con voz tranquila. Esta es mi casa. Conozco cada sonido, cada sombra. Sé dónde están todas las llaves, todos los interruptores. Cuando tu padre y yo compramos esta casa, prometimos que sería nuestro hogar para siempre. Vi cómo su mandíbula se tensó ligeramente. Mi resistencia no estaba en sus planes. Pero mamá, insistió, inclinándose hacia adelante con expresión de preocupación ensayada, no se trata solo de seguridad. Se trata de comodidad, de calidad de vida. Imagínate vivir en un lugar donde no tengas que preocuparte por reparaciones, por el mantenimiento del jardín, por todas estas responsabilidades que son demasiado pesadas para una mujer de tu edad. Ahí estaba. La primera piedra del camino que había construido para convencerme. Me estaba pintando como una anciana indefensa, incapaz de cuidar de sí misma, cuando él sabía perfectamente que yo seguía siendo la misma mujer que había criado a un hijo sola mientras su padre trabajaba dobles turnos. La misma mujer que había mantenido esta casa impecable durante 12 años de viudez. La misma mujer que seguía cosiendo, cocinando y cuidando cada rincón de mi hogar con la dedicación de alguien que ama lo que hace. ¿Y dónde sugieres que viva?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Vi cómo sus ojos brillaron con satisfacción. Había caído en su trampa, había hecho la pregunta que él esperaba. He estado investigando, dijo, sacando un folleto de su chaqueta con movimientos teatrales. Hay un lugar hermoso a las afueras de la ciudad. Se llama Jardines del Atardecer. Es una residencia para adultos mayores, pero no es como esos lugares tristes que uno imagina. Tiene jardines preciosos, actividades, enfermeras las 24 horas. Podrías hacer amigas, participar en clases de arte, tener una vida social más rica. Tomé el folleto con manos que fingían temblar más de lo que realmente lo hacían. En la portada había fotografías de personas mayores sonriendo, participando en actividades que parecían sacadas de un comercial de televisión. Todo se veía demasiado perfecto, demasiado brillante, demasiado falso. Se ve costoso, murmuré, aunque sabía que esa no era realmente la objeción que él esperaba. No te preocupes por el dinero, respondió rápidamente, demasiado rápidamente. Paola y yo hemos estado ahorrando para esto. Queremos que tengas lo mejor, que vivas tus últimos años con dignidad y comodidad. Además, agregó con voz cuidadosamente casual, si vendes esta casa, tendrías dinero más que suficiente para pagar la residencia y vivir sin preocupaciones económicas el resto de tu vida. Ahí estaba la verdad, envuelta en papel de regalo, pero tan clara como el agua. Octavio no estaba preocupado por mi bienestar. Estaba preocupado por la casa. Esta propiedad que Salvador y yo habíamos pagado con 40 años de trabajo, que había aumentado su valor considerablemente con los años, que representaba la única herencia real que podríamos dejarle. Pero él no quería esperar a que yo muriera para obtenerla. La quería ahora, mientras aún podía disfrutarla. Necesito tiempo para pensarlo, le dije, devolviendo el folleto. Pero él insistió en que me lo quedara, en que lo revisara con calma, en que visitara el lugar para conocerlo personalmente. Solo quiero que seas feliz, mamá, repitió varias veces, como si la repetición pudiera convertir la mentira en verdad. Esa noche, después de que se fue, me quedé despierta leyendo cada palabra del folleto. Jardines del Atardecer era efectivamente hermoso, pero también era una prisión dorada. Una vez que entraba allí, perdería toda independencia, toda conexión con la vida que había construido. Sería una más entre docenas de ancianos abandonados por sus familias, esperando la muerte en habitaciones que olían a desinfectante y soledad.
Pero lo que más me perturbó fue darme cuenta de que Octavio había estado planeando esto durante mucho tiempo. El folleto no era algo que hubiera recogido casualmente. Estaba gastado en los bordes, como si lo hubiera revisado muchas veces. Había marcas de bolígrafo en algunas páginas, anotaciones sobre precios y servicios. Mi hijo había estado investigando cómo deshacerse de mí con la misma meticulosidad con la que planificaba sus proyectos de construcción. Al día siguiente llamó Paola. Eso también era extraño, porque ella nunca me llamaba directamente. Su voz sonaba dulce como miel venenosa. Inés, querida, me dijo, Octavio me contó sobre la conversación de ayer. Quiero que sepas que estamos muy emocionados por esta nueva etapa en tu vida. Jardines del Atardecer es realmente un lugar especial. Mi tía Elena vive allí y es la mujer más feliz del mundo. Era mentira. Paola me había contado antes que su tía Elena había muerto el año anterior. Pero ahí estaba, inventando historias para reforzar la narrativa que habían construido juntos. Me di cuenta de que esto era un esfuerzo coordinado, una campaña cuidadosamente orquestada para convencerme de que abandonar mi hogar era la mejor decisión que podía tomar. Además, continuó Paola con voz conspirativa, como si estuviera compartiendo un secreto especial conmigo, entre tú y yo, creo que te mereces descansar después de tantos años de trabajo duro. Has dado tanto de ti misma, primero como esposa, después como madre. Es hora de que alguien cuide de ti para variar. Sus palabras eran como cuchillos envueltos en seda. Me estaba recordando que había sacrificado mi vida por otros, pero de una manera que sonaba como si esos sacrificios hubieran sido innecesarios, como si hubiera sido tonta por hacerlos. Me estaba pintando como una mártir que finalmente merecía recompensa, cuando la única recompensa que yo quería era continuar viviendo en la casa que amaba hasta el día de mi muerte. Esa semana recibí 3 llamadas más. Una de Octavio, preguntándome si había pensado en su propuesta. Una de Paola, contándome sobre una supuesta amiga que había visitado Jardines del Atardecer, y había quedado fascinada. Y una tercera llamada de un número que no reconocí, pero que resultó ser de la propia residencia, invitándome a una visita guiada gratuita con almuerzo incluido. Era demasiada coincidencia. Octavio había dado mi número de teléfono sin mi permiso, había arreglado para que me contactaran directamente, había convertido lo que supuestamente era una sugerencia casual en una campaña de presión sistemática. Mi hijo me estaba tratando como si fuera una cliente renuente que necesitaba ser convencida de comprar un producto que no quería. La noche antes de que llegara la abogada con los documentos, me senté en el jardín donde Salvador había plantado las begonias. La luna llena iluminaba las flores rojas, y por un momento pude imaginar que él estaba sentado junto a mí en el banco de madera que habíamos compartido durante tantas tardes. ¿Qué hago, amor?, le susurré al viento. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nuestro hijo se convirtió en un extraño que quiere echarme de mi propia casa? Pero incluso mientras formulaba esas preguntas, una parte de mí ya conocía las respuestas. Y también sabía que tenía en mi poder algo que cambiaría completamente el balance de esta situación. Algo que había estado guardando durante 8 años, esperando el momento adecuado para usarlo. Octavio había subestimado a su madre. Había olvidado que una mujer que crió a un hijo sola, que mantuvo una casa durante décadas, que sobrevivió a la pérdida del amor de su vida, no era tan indefensa como parecía. El sobre que le daría a la abogada ya estaba preparado, sellado, esperando en el cajón de mi cómoda. Mi hijo había cometido el error de mostrar sus cartas demasiado pronto. Ahora era mi turno de jugar. La mañana que llegó Elvira Mota con los documentos, yo ya sabía lo que iba a pasar. No los detalles exactos, pero sí la esencia de lo que Octavio había planeado. Había pasado 3 noches sin dormir, revisando cada conversación, cada mirada extraña, cada comentario aparentemente inocente que mi hijo y mi nuera habían hecho durante los últimos meses. Las piezas del rompecabezas se habían acomodado solas en mi mente, formando una imagen que me dolía reconocer pero que ya no podía ignorar. Cuando escuché el auto detenerse frente a mi casa, me asomé por la ventana de la sala. Era un carro elegante, negro, con cristales polarizados. Elvira Mota salió como si fuera la dueña del mundo, con tacones que resonaban contra el pavimento y un portafolio que parecía cargar el peso de sentencias judiciales. Llevaba un traje negro que probablemente costaba más que mis gastos de 3 meses, y lentes de sol que mantenía puestos incluso bajo la sombra del árbol que Salvador había plantado. Respiré profundo antes de abrir la puerta. «Buenos días, señora Duarte», me dijo sin sonreír,
sin extender la mano, sin mostrar ni un ápice de cortesía genuina. Soy Elvira Mota, abogada. Su hijo me envió para hablar con usted sobre algunos asuntos legales urgentes. La palabra urgentes la pronunció con énfasis especial, como si mi tiempo fuera menos valioso que el suyo, como si yo debiera sentirme agradecida de que hubiera venido a mi casa en lugar de citarme en su oficina. Pase, por favor, le dije con la voz más tranquila que pude encontrar. La conduje a la sala, esa misma sala donde Octavio había jugado cuando era niño, donde Salvador solía leer el periódico los domingos por la mañana, donde yo había llorado en silencio durante tantas noches de viudez. Ella se sentó en el borde del sofá, como si el contacto prolongado con mis muebles pudiera contaminarla. ¿Le ofrezco café?, pregunté, aunque ya sabía que rechazaría. Era parte del teatro que estaba representando, la anciana amable que recibe visitas inesperadas con hospitalidad instintiva. Ella agitó la mano con impaciencia. No tengo mucho tiempo, respondió, abriendo su portafolio con movimientos bruscos. Necesitamos resolver esto rápidamente. Sacó una pila de documentos y los extendió sobre la mesa de centro como si estuviera repartiendo cartas en un casino. Pero estos papeles no eran un juego. Eran mi sentencia de muerte social, mi expulsión del único lugar donde había sido feliz, mi transformación de propietaria a intrusa en mi propia casa. Estos son documentos de transferencia de propiedad, me explicó con voz mecánica, como si hubiera repetido estas palabras cientos de veces. Su hijo Octavio será el nuevo propietario legal de esta propiedad. Tomé los papeles con manos que fingí temblorosas. En realidad, mi mente estaba funcionando con claridad cristalina, procesando cada palabra, cada cláusula, cada detalle legal que pudiera usar en mi defensa. Pero necesitaba que ella creyera que era una anciana confundida, abrumada por términos legales que no entendía. No comprendo, murmuré, frunciendo el ceño mientras revisaba las páginas. ¿Cuándo firmé esto? No recuerdo haber firmado nada. Los documentos están completamente en orden, respondió Elvira con irritación apenas disimulada. Su firma está certificada, las fechas son correctas, todo está legal y vinculante. La transferencia ya se procesó en el registro de propiedades. Legalmente, esta casa ya no le pertenece. Había algo en su tono que me reveló que ella sabía exactamente cómo se habían obtenido esas firmas, y que no le importaba en absoluto. Seguí revisando los papeles, tomándome mi tiempo, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Las fechas de las supuestas firmas correspondían a momentos específicos del año anterior. Una era del día del cumpleaños de Salvador, cuando yo había estado tan deprimida que apenas podía levantarme de la cama. Otra era de la semana en que había tenido gripe y Octavio había venido a cuidarme, trayendo medicamentos y papeles que según él eran formularios del seguro médico. Recordé esos momentos con nueva claridad. Octavio insistiendo en que firmara papeles para actualizar mis beneficios, asegurándome que eran solo formalidades burocráticas. Yo, confiando en mi hijo, firmando sin leer porque él me decía que no era importante, que solo necesitaba mi firma para que todo estuviera en orden. Paola esperando en el auto, revisando su teléfono con impaciencia mientras yo garabateaba mi nombre en documentos que creía inofensivos. Pero yo vivo aquí, dije con voz pequeña, interpretando el papel de la anciana desorientada. Esta ha sido mi casa durante 45 años. Aquí murió mi esposo, aquí crié a mi hijo. No puedo simplemente irme. Elvira suspiró como si mi apego emocional fuera una inconveniencia menor que había que resolver. Por supuesto que puede quedarse, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su hijo es muy generoso. Usted puede continuar viviendo aquí mientras sea conveniente para todos. Pero debe entender que ya no tiene derechos legales sobre esta propiedad. No puede tomar decisiones sobre reparaciones, no puede cambiar cerraduras, no puede impedir que el verdadero propietario haga las modificaciones que considere necesarias. Cada palabra era una bofetada envuelta en cortesía legal. Me estaba explicando que me habían convertido en una inquilina sin contrato en mi propia casa, dependiente de la buena voluntad de un hijo que claramente había perdido toda consideración hacia mí. ¿Y si yo no quiero quedarme?, pregunté, aunque sabía que esa pregunta también formaba parte del guión que habían preparado. Su hijo me pidió que le mencionara que ha encontrado un lugar perfecto para usted, respondió Elvira, sacando otro conjunto de papeles. Una residencia de lujo para adultos mayores. Jardines del atardecer. Tiene todos los servicios que una persona de su edad podría necesitar.
Cuidado médico las 24 horas, actividades sociales, comidas preparadas. Sería una transición muy suave para usted. Ahí estaba la trampa completa. Primero robar mi casa legalmente, después ofrecerme una alternativa que sonaba generosa, pero que en realidad era un exilio dorado. Una vez que estuviera en esa residencia, sería prácticamente imposible que regresara. Octavio tendría la casa libre para venderla o remodelarla según sus caprichos, y yo me convertiría en una anciana más en una institución, esperando visitas esporádicas de un hijo que me vería como una obligación cumplida. Necesito tiempo para procesar todo esto, le dije, devolviendo los documentos con manos temblorosas. Pero Elvira los empujó de vuelta hacia mí. Los documentos son solo una copia para sus registros, me explicó. Los originales ya están archivados. Esto no es una negociación, señora Duarte. Es una notificación legal de un cambio que ya ocurrió. Su frialdad me confirmó lo que ya había comenzado a sospechar. Esta no era una abogada que estaba cumpliendo órdenes profesionales. Había algo personal en su manera de tratarme, algo que sugería que ella tenía sus propias razones para querer verme fuera de esta casa. Sus ojos recorrían la sala con la misma codicia que había visto en los ojos de Paola durante los últimos años. Me levanté lentamente, fingiendo el cansancio de una anciana abrumada por noticias devastadoras. «Disculpe un momento», murmuré. «Necesito tomar mis medicamentos para el corazón». Era mentira. Mi corazón estaba funcionando perfectamente, bombeando sangre que hervía de indignación, pero que necesitaba mantenerse fría para lo que venía después. Fui a mi habitación y abrí el cajón de la cómoda donde guardaba mis tesoros más preciados. Las cartas de amor que Salvador me había escrito durante su noviazgo, las fotografías de Octavio cuando era bebé, y un sobremanila que había estado esperando este momento durante 8 años. Lo tomé con manos firmes, ya sin fingir temblores. Este sobre contenía la respuesta a todas las humillaciones que había sufrido, la llave que abriría las cadenas que mis propios seres queridos habían puesto alrededor de mi cuello. Regresé a la sala donde Elvira estaba revisando su teléfono con impaciencia. Probablemente enviando mensajes a Octavio, informándole que la misión estaba casi cumplida, que la anciana había reaccionado exactamente como habían previsto. «Señorita Mota», le dije con voz tranquila, «tengo algo para usted». Ella levantó la vista con expresión aburrida, como si esperara súplicas o lágrimas. Lo que no esperaba era el sobre que puse en sus manos con movimientos deliberados y controlados. «¿Qué es esto?», preguntó, girando el sobre entre sus dedos como si fuera un objeto extraño. «Algo que su cliente debería haber sabido que yo sabía», respondí, recuperando parte de la dignidad que había estado fingiendo haber perdido. «Algo que cambiará completamente esta conversación». Vi cómo su expresión de aburrimiento se transformaba en curiosidad, después en inquietud. El sobre tenía peso, no solo físico sino emocional. Podía sentir que contenía secretos que tenían el poder de destruir cuidadosamente construidas. «Lléveselo a Octavio», continué, sentándome en mi silla favorita con la tranquilidad de alguien que finalmente va a jugar la carta ganadora. «Dígale que su madre no es tan ingenua como él pensaba. Dígale que una mujer que vivió 70 años y crió a un hijo sola ha aprendido a guardar secretos, y que algunos de esos secretos pueden ser muy inconvenientes para ciertas personas». Elvira se levantó bruscamente, guardando el sobre en su portafolio como si quemara. «No sé qué cree que va a lograr con esto», me dijo, pero su voz había perdido toda la autoridad que había mostrado al llegar. «Los documentos de transferencia son legales y vinculantes. No hay nada que pueda hacer para cambiar eso». «Tal vez no», admití con una sonrisa que había estado practicando durante días. «Pero hay muchas cosas que sí puedo hacer. Y algunas de ellas podrían ser muy desagradables para su cliente y para ciertas personas que él considera importantes en su vida». La ambigüedad de mis palabras era intencional. Quería que su imaginación llenara los espacios en blanco, que su paranoia hiciera el trabajo que mis amenazas directas no podrían lograr. Se fue sin despedirse, con pasos rápidos que delataban su urgencia por entregar el sobre y descubrir qué contenía. Yo me quedé en la sala, rodeada por los muebles que Salvador y yo habíamos elegido juntos, respirando el aire de la casa que había sido mi refugio durante casi medio siglo. Pero ya no me sentía como una víctima. Por primera vez en meses, me sentía como alguien que tenía el control de su propio destino. Esa tarde, exactamente como había anticipado, mi teléfono sonó. Era Paola, gritando con una voz que jamás le había escuchado,
¿Cómo descubriste nuestro secreto de 8 años? Su desesperación era música para mis oídos. Después de tantos años de ser tratada como un obstáculo, finalmente era yo quien tenía algo que ellos necesitaban desesperadamente proteger. Querida, le respondí con la voz más dulce que pude encontrar, una madre siempre sabe más de lo que aparenta. Y colgué el teléfono, sabiendo que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Lo que Octavio y Paola no sabían era que yo tenía una aliada. Alguien que había estado observando, escuchando y guardando información durante años sin que ellos se dieran cuenta. Hortensia Navas, mi vecina de 65 años, la única persona que realmente me conocía desde que Salvador murió. Pero Hortensia era mucho más que una vecina amable que tomaba té conmigo las tardes. Era una mujer que había trabajado durante 30 años como secretaria en el juzgado civil, que conocía la ley mejor que muchos abogados, y que tenía una memoria fotográfica para los detalles que otros consideraban insignificantes. 3 días después de la visita de Elvira, mientras yo seguía fingiendo estar devastada por los documentos de transferencia, Hortensia tocó a mi puerta con una expresión que no había visto en su rostro desde el funeral de Salvador. Era la expresión de alguien que trae noticias que cambiarán todo. Inés, me dijo sin preámbulos, necesitamos hablar. Ahora. La hice pasar a la cocina, donde preparé café más por costumbre que por hospitalidad. Mis manos temblaban, pero esta vez no era actuación. Había algo en los ojos de Hortensia que me decía que el momento que había estado esperando durante años finalmente había llegado. He estado investigando, me dijo, sacando una carpeta manila de su bolso. Después de que me contaste sobre la visita de esa abogada, no pude dormir. Algo no me cuadraba. Hortensia abrió la carpeta sobre la mesa, revelando copias de documentos que reconocí inmediatamente. Eran los mismos papeles que Elvira me había mostrado, pero estos tenían anotaciones en los márgenes, círculos rojos alrededor de fechas específicas, y notas escritas con la letra pequeña y precisa de mi vecina. Estos documentos son falsos, Inés, me dijo con voz firme. Las firmas han sido falsificadas. Mi corazón se detuvo por un momento. No por shock, sino por alivio. Había estado tan concentrada en el contenido del sobre que pensaba entregarle a Octavio que no había considerado la posibilidad de que los documentos en sí mismos fueran fraudulentos. ¿Estás segura?, le pregunté, aunque ya sabía que Hortensia nunca haría una acusación tan seria sin estar completamente segura. Trabajé en el juzgado durante 3 décadas, me recordó, señalando detalles específicos en los papeles. Conozco todos los sellos, todas las firmas de los notarios, todos los procedimientos legales para transferencias de propiedad. Esto, dijo, golpeando los documentos con el dedo, es una imitación bastante buena, pero es una imitación al fin y al cabo. Los sellos están mal fechados, las firmas de los notarios no coinciden con las que están registradas en el juzgado, y los números de expediente ni siquiera existen en el sistema. Pero eso no era todo. Hortensia tenía más sorpresas guardadas en su carpeta. He estado observando a tu hijo y a su esposa durante meses, continuó, sacando una segunda pila de papeles. Y he descubierto algo que va a cambiar completamente esta situación. Sus ojos brillaron con la satisfacción de alguien que ha resuelto un misterio complejo. Octavio y Paola no están casados legalmente. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué quieres decir?, susurré, aunque una parte de mí ya estaba conectando puntos que había estado ignorando durante años. Exactamente lo que escuchaste, respondió Hortensia, extendiendo copias de documentos oficiales. Octavio nunca se divorció de su primera esposa, Fabiana Aguilera. Se casaron cuando él tenía 23 años, un año antes de que Salvador muriera. El matrimonio duró menos de 6 meses, pero nunca se divorciaron legalmente. La información golpeó mi mente como un rayo. Fabiana Aguilera. Recordaba ese nombre vagamente, una chica que Octavio había mencionado durante sus años universitarios. Pero él nunca me había dicho que se habían casado. Y cuando me presentó a Paola, me dijo que era su primera esposa, su primera oportunidad de formar una familia propia. Todo había sido mentira desde el primer día. ¿Cómo descubriste esto?, le pregunté, revisando los documentos con manos que ahora sí temblaban de verdad. Tengo contactos en el registro civil, respondió Hortensia con una sonrisa que me recordó por qué había sido tan eficiente en su trabajo durante tantos años. Cuando empecé a sospechar que algo extraño estaba pasando con los documentos de tu casa, decidí investigar todo lo relacionado con tu hijo.
Y encontré esto. Pero había más. Siempre había más con Hortensia. Fabiana Aguilera trabaja ahora como contadora en una empresa de la ciudad. Continuó, sacando una hoja con información de contacto. Cuando la llamé y le expliqué la situación, estuvo más que dispuesta a hablar. Aparentemente, Octavio la abandonó cuando ella quedó embarazada. Nunca se divorciaron porque él simplemente desapareció de su vida, y ella no tenía dinero para pagar los procedimientos legales. El embarazo. Eso significaba que yo tenía un nieto que nunca había conocido, un nieto que Octavio había abandonado junto con su madre. ¿El bebé? Comencé a preguntar, pero Hortensia ya tenía la respuesta. Un niño. Se llama Valentín. Tiene 8 años ahora. Fabiana lo ha criado sola, trabajando 2 empleos para mantenerlo. Octavio nunca ha pagado un peso de manutención, nunca ha preguntado por el niño, nunca ha reconocido su existencia. 8 años. El mismo tiempo que Octavio llevaba casado con Paola. Ahora entendía el secreto que había mencionado cuando Paola me gritó por teléfono. No era solo la bigamia, era el abandono de un hijo, la negación de responsabilidades, la construcción de una vida nueva sobre las ruinas de otra familia destruida. ¿Paola sabe?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Por supuesto que sabe, respondió Hortensia con disgusto. Fabiana me contó que hace 3 años, Paola la contactó directamente. No para arreglar la situación legal, sino para amenazarla. Le dijo que si alguna vez intentaba contactar a Octavio o reclamar manutención para el niño, se asegurarían de que perdiera su trabajo y de que nunca pudiera encontrar otro en la ciudad. La crueldad de mi nuera me quitó el aliento. No solo sabía que estaba viviendo en bigamia, sino que había amenazado activamente a una madre soltera para mantener su secreto. Paola no era solo una cómplice pasiva en los planes de Octavio. Era una participante activa en la destrucción de vidas inocentes. Hay más, continuó Hortensia, como si las revelaciones anteriores no fueran suficientes para destronar a un rey. Fabiana guardó todos los mensajes, todas las llamadas, todas las amenazas. Tiene documentación completa de todo lo que ha pasado durante estos 8 años. Y está dispuesta a testificar, a presentar demandas, a hacer todo lo que sea necesario para que finalmente se haga justicia. Revisé los papeles con una mezcla de horror y satisfacción. Horror por descubrir la verdadera naturaleza de mi hijo y mi nuera, pero satisfacción por saber que finalmente tenía las herramientas para defenderte. Los documentos de transferencia falsos, la bigamia, el abandono de un niño, las amenazas a una madre soltera. Era un arsenal completo de evidencia que podría destruir no solo los planes de Octavio, sino toda la vida que había construido sobre mentiras. ¿Por qué me ayudas?, le pregunté a Hortensia, aunque conocía a mi vecina lo suficiente como para sospechar la respuesta. Porque Salvador me ayudó cuando nadie más lo hizo, respondió con voz suave. Cuando mi esposo murió y yo no sabía cómo pagar el funeral, Salvador apareció en mi puerta con el dinero que necesitaba. Nunca me pidió que se lo devolviera, nunca mencionó el favor, nunca me hizo sentir como si le debiera algo. Simplemente me ayudó porque era lo correcto. Recordé ese momento vagamente. Salvador había llegado a casa tarde una noche, con menos dinero en la billetera de lo que había salido por la mañana. Cuando le pregunté, solo me dijo que había ayudado a un vecino con una emergencia. Esa era la clase de hombre que era mi esposo, alguien que ayudaba sin esperar reconocimiento, sin hacer alarde de su generosidad. Y ahora su bondad regresaba para protegerme de la crueldad de nuestro propio hijo. Salvador habría querido que te defendiera, continuó Hortensia, juntando todos los papeles en una pila ordenada. Y yo voy a asegurarme de que estos documentos lleguen a las autoridades correctas. Tu hijo y su cómplice van a enfrentar consecuencias legales reales por lo que han hecho. Falsificación de documentos, bigamia, abandono de menores, amenazas. Es suficiente para arruinar cualquier carrera, cualquier reputación, cualquier futuro que hayan planeado. Pero yo tenía mis propios planes. El sobre que había entregado a Elvira era solo el primer movimiento en un juego que había estado planificando durante años. Hortensia, le dije, tomando sus manos con gratitud genuina, necesito que me ayudes con una cosa más. Necesito que organices una reunión con Fabiana. Quiero conocer a mi nieto, y quiero que ella sepa que tiene aliadas en esta batalla. Esa noche, después de que Hortensia se fue con promesas de contactar a Fabiana al día siguiente, me senté en el jardín donde Salvador había plantado las begonias.
Las flores rojas brillaban bajo la luz de la luna, y por primera vez en meses, me sentí en paz. No porque la batalla hubiera terminado, sino porque finalmente tenía las armas que necesitaba para luchar. Octavio había subestimado a su madre, había olvidado que una mujer que sobrevive 70 años aprende a ser paciente, a observar, a esperar el momento perfecto para actuar. Había creído que podía manipularme como había manipulado a Fabiana, como había engañado a Paola, como había falsificado documentos legales. Pero se había olvidado de que yo conocía su verdadera naturaleza mejor que nadie, porque yo la había visto crecer desde que era un niño. El teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Octavio, con voz tensa y controlada. «Mamá», me dijo, «necesitamos hablar sobre el sobre que le diste a Elvira». ¿Qué había adentro? Su tono ya no era el del hijo preocupado que quería lo mejor para su madre. Era el tono de alguien que había sido descubierto y estaba tratando de calcular cuánto daño había sido hecho. «Oh, querido», le respondí con voz dulce, «solo algunos papeles viejos que encontré mientras organizaba mis cosas. Nada importante, estoy segura». El silencio del otro lado de la línea me confirmó que sabía exactamente qué papeles eran, y que eran todo menos nada importante. «Tal vez deberíamos hablar en persona», insistió. «Mañana en la mañana». «Por supuesto, hijo», le dije, saboreando cada palabra. «Tenemos mucho de qué hablar. Mucho más de lo que tú imaginas». Y colgué, sabiendo que había pasado toda la noche sin dormir, preguntándose qué más sabía su madre, qué otras sorpresas tenía guardadas en los cajones de la casa que él creía haber robado. La guerra había comenzado oficialmente. Y por primera vez en años, yo tenía la ventaja. Esa noche no dormí, pero no por ansiedad. Dormí porque tenía trabajo que hacer. Me levanté a las 4 de la madrugada y comencé la tarea más importante de mi vida, organizar la evidencia que destruiría a mi hijo y salvaría mi hogar. Por primera vez en meses, me sentía completamente viva, completamente en control de mi destino. Saqué todas las cajas que guardaba en el armario del cuarto de huéspedes. Documentos que había ido recolectando durante años sin saber exactamente por qué, pero que mi instinto me había dicho que podrían ser importantes algún día. Fotografías, cartas, recibos, papeles que Octavio había dejado olvidados durante sus visitas, conversaciones que había grabado en mi teléfono cuando algo en su tono me parecía sospechoso. El sobre que le había dado a Elvira contenía copias de documentos bancarios que mostraban transferencias extrañas de las cuentas de la empresa de Octavio. Dinero que desaparecía y reaparecía en cuentas bajo nombres que yo no reconocía. También incluía fotografías que había tomado discretamente cuando él creía que no estaba mirando, Octavio en reuniones con hombres que claramente no eran clientes legítimos, Paola recibiendo sobres de dinero en efectivo, conversaciones telefónicas que había logrado grabar cuando hablaban en voz alta pensando que yo estaba dormida. Pero eso era solo el aperitivo. Ahora tenía la información que Hortensia había traído sobre Fabiana y mi nieto abandonado, más los documentos falsificados que probaban que mi hijo era un criminal. Era hora de organizar todo en un plan sistemático que no dejara espacio para errores. Primero, hice copias de todo. 3 juegos completos de cada documento, cada fotografía, cada grabación. Un juego para las autoridades, uno para mi abogado, y uno guardado en un lugar seguro que solo Hortensia conocía. Si algo me pasaba, si Octavio intentaba silenciarme de alguna manera, la evidencia seguiría existiendo. Segundo, redacté una cronología completa de los eventos. Desde el día que Octavio se casó secretamente con Fabiana hasta la visita de Elvira con los documentos falsos. Fechas exactas, nombres, lugares, montos de dinero. Un relato detallado que cualquier fiscal podría seguir sin dificultad. Tercero, preparé 3 cartas. Una para Octavio, una para Paola y una para Elvira. Cada carta contenía información específica sobre sus crímenes, pero también incluía una propuesta. Una última oportunidad de hacer lo correcto antes de que yo entregara toda la evidencia a las autoridades. No porque tuviera compasión por ellos, sino porque quería que supieran exactamente por qué estaban siendo destruidos. A las 8 de la mañana, cuando Octavio llamó para confirmar su visita, yo ya tenía todo preparado. «Ven cuando quieras, hijo», le dije con voz tranquila. «Estaré aquí». Colgué y me preparé un desayuno completo, huevos, café, tostadas con mermelada casera. Era importante mantener mi fuerza para lo que venía. Octavio llegó a las 10, pero no vino solo. Paola lo acompañaba,
algo que no había hecho en meses. Ambos tenían expresiones tensas, como si hubieran pasado la noche discutiendo estrategias. Cuando abrí la puerta, intentaron sonreír, pero sus sonrisas eran máscaras transparentes sobre rostros llenos de preocupación. «Mamá», dijo Octavio, besando mi mejilla con labios fríos, «necesitamos aclarar algunas cosas sobre ese sobre que le diste a Elvira». Paola me abrazó con brazos que temblaban ligeramente. «Buenos días, Inés», murmuró, evitando mirar mis ojos directamente. Los hice pasar a la sala y le serví café en las tazas que habían usado durante años. Pero esta vez, yo tenía el control de la conversación. Antes de hablar sobre el sobre, les dije, sentándome en mi silla favorita con la dignidad de una reina en su trono, creo que deberíamos hablar sobre Valentín. El nombre golpeó la habitación como una bomba. Octavio se puso rígido, derramando café sobre sus pantalones. Paola dejó escapar un gemido ahogado, como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Quién es Valentín?», preguntó Octavio, pero su voz era la de alguien que ya sabía la respuesta y estaba tratando de calcular cuánto daño había sido hecho. «Tu hijo», respondí con calma, observando cómo el color desaparecía de su rostro. «Mi nieto. El niño que abandonaste hace 8 años, cuando decidiste que Fabiana Aguilera ya no era conveniente para tus planes». Paola se llevó las manos a la boca, pero no pudo contener el sollozo que escapó de sus labios. «No sé de qué hablas», insistió Octavio, pero su actuación era patética. Sus manos temblaban, su voz se quebraba, y sus ojos se movían hacia la puerta como si estuviera calculando una ruta de escape. «Fabiana. Eso fue hace mucho tiempo. No tiene nada que ver con la situación actual». «Tiene todo que ver», le dije, sacando la primera de las 3 cartas que había preparado. «Porque resulta que nunca te divorciaste de ella, lo que significa que tu matrimonio con Paola es completamente ilegal. Bigamia. Octavio. Eso es un delito federal». Paola comenzó a llorar abiertamente, pero sus lágrimas no me conmovieron. Eran las lágrimas de alguien que había sido descubierta, no de alguien que sentía remordimiento genuino. «Inés», me suplicó, «puedes arruinar nuestras vidas con esta información. Piensa en todo lo que hemos construido juntos, en todos los planes que tenemos». «¿Los planes que incluían robar mi casa con documentos falsificados?», pregunté, sacando las copias de los documentos que Hortensia había analizado. «¿Los planes que incluían amenazar a una madre soltera para que no reclamara manutención para su hijo? ¿Los planes que incluían enviarme a morir en una residencia mientras ustedes vendían la casa que Salvador y yo construimos con 40 años de trabajo?» Octavio intentó una última estrategia. Se arrodilló frente a mi silla, tomó mis manos con las suyas, y me miró con ojos que fingían estar llenos de lágrimas. «Mamá», me dijo con voz quebrada, «todo esto es un malentendido. Nunca quisimos lastimarte. Solo queríamos asegurarnos de que estuvieras segura, de que tuvieras cuidado en tus últimos años». Retiré mis manos de las suyas como si hubiera tocado algo repugnante. «Tus últimos años», repetí, saboreando las palabras. «¿Sabes qué descubrí, hijo? Que mis últimos años van a ser mucho más interesantes de lo que tú pensabas. Porque voy a usarlos para asegurarme de que enfrentes las consecuencias de todo lo que has hecho». Les entregué las cartas que había preparado. «Lean esto cuando lleguen a casa», les dije. «Encontrarán información detallada sobre todos sus crímenes, junto con mi propuesta final. Tienen 24 horas para tomar una decisión». Se fueron en silencio, llevando las cartas como si fueran sentencias de muerte. Yo me quedé en mi sala, rodeada por los muebles que Salvador y yo habíamos elegido juntos, sabiendo que había recuperado el control de mi vida y de mi hogar. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en meses, sabía que iba a ganar. Las siguientes 24 horas fueron las más largas de mi vida, pero también las más satisfactorias. Sabía que Octavio y Paola estaban en sus casas leyendo y releyendo las cartas que les había entregado, tratando de encontrar una salida a la trampa perfecta que había construido alrededor de ellos. Cada hora que pasaba sin recibir noticias de ellos me confirmaba que finalmente entendían la gravedad de su situación. Mi propuesta había sido simple pero devastadora. Tenían 2 opciones. Podían devolver inmediatamente todos los documentos originales de mi casa, confesar públicamente sus crímenes y enfrentar las consecuencias legales con dignidad. O podían esperar a que yo entregara toda la evidencia a las autoridades y enfrentar no solo cargos criminales,
sino también la humillación pública de ser expuestos como estafadores, bígamos y abandonadores de niños. Pero yo sabía que ninguna de esas opciones les resultaría aceptable. Octavio había construido su reputación como empresario exitoso, y Paola se había acostumbrado a la vida de lujo que habían financiado con dinero robado y documentos falsificados. Iban a intentar una tercera opción: la manipulación emocional, las amenazas veladas, y los intentos desesperados de hacer que yo pareciera una anciana confundida cuyas acusaciones no tenían credibilidad. El primer llamado llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Era Paola, llorando con una desesperación que habría sido convincente si yo no hubiera conocido su verdadera naturaleza. «Inés», me suplicó entre sollozos, «por favor, necesitamos hablar. Hay cosas que no entiendes, explicaciones que necesitas escuchar. Todo esto es un malentendido terrible». «No hay malentendidos», le respondí con voz tranquila. «Hay hechos documentados, evidencia física y testimonios de testigos». «¿Leíste mi carta completa?». El silencio del otro lado me confirmó que sí la había leído y que sabía exactamente cuánta evidencia tenía contra ellos. «Inés, por favor», continuó, cambiando de táctica. «Piensa en la familia. Piensa en Octavio. Es tu único hijo. ¿Realmente quieres destruir su vida por algunos errores del pasado? ¿Quieres que vaya a la cárcel? ¿Quieres que pierda todo lo que ha trabajado para construir?». Sus palabras me habrían dolido hace una semana, cuando aún creía que mi hijo tenía redención posible. Pero ahora solo me confirmaban que ella seguía sin entender la magnitud de lo que habían hecho. «Paola», le dije, «Octavio destruyó su propia vida cuando decidió abandonar a su primer hijo. Tú ayudaste a destruirla cuando decidiste amenazar a una madre soltera. Y ambos la terminaron de destruir cuando decidieron robar la casa donde crié a ese hijo con amor y sacrificio. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy revelando la destrucción que ustedes ya causaron». Colgué antes de que pudiera responder. 15 minutos después, sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Octavio, con una voz que intentaba sonar controlada pero que temblaba en los bordes. «Mamá», me dijo, «creo que estás malinterpretando algunos documentos. Tal vez deberíamos sentarnos con un abogado neutral y revisar todo juntos. Estoy seguro de que podemos resolver esto como familia». «Como familia», repetí, permitiendo que la amargura se filtrara en mi voz. «¿Te refieres a la familia que incluye a Valentín, tu hijo abandonado? ¿O te refieres a la familia que incluye a Fabiana, tu esposa legal a quien nunca te divorciaste? Porque si vamos a resolver esto como familia, creo que deberíamos incluir a todos los miembros de la familia, ¿no te parece?». Hubo un silencio largo. Cuando Octavio habló de nuevo, su voz había cambiado completamente. Ya no era el hijo preocupado tratando de proteger a su madre confundida. Era el empresario calculador que había estado escondido detrás de la máscara durante todos estos años. «¿Qué quieres?», me preguntó con frialdad. «¿Dinero? ¿Una casa más grande? ¿Cuidado médico privado? Dime tu precio». Su pregunta me confirmó lo que ya sabía. Él nunca había entendido quién era yo realmente. Había asumido que, como todas las personas en su vida, yo tenía un precio, que podía ser comprada con promesas materiales. «Noquiero nada que tú puedas darme», le respondí. «Lo único que quiero ya lo tengo, la verdad. Y esa verdad va a ser conocida por todos, cueste lo que cueste». «Mamá», dijo, y por primera vez en años escuché algo parecido a desesperación real en su voz. «Por favor, piénsalo bien. Si haces esto público, no solo me vas a lastimar a mí. Vas a lastimar a Paola, vas a lastimar mi negocio, vas a lastimar a personas inocentes que trabajan para mí. ¿Realmente quieres ser responsable de todo ese daño?». Era su último intento de manipulación, tratando de hacerme sentir culpable por las consecuencias de sus propias acciones. «Octavio», le dije con una claridad que había estado esperando décadas para expresar, «yo no soy responsable del daño que tú has causado. Yo solo soy responsable de asegurarme de que ese daño no continúe. Y si eso significa que tienes que enfrentar consecuencias, entonces esas son consecuencias que te has ganado». Colgué y desconecté el teléfono. No quería más llamadas, más súplicas, más intentos de manipulación. Era hora de que ellos entendieran que había tomado una decisión final e irrevocable. A las 2 de la tarde, recibí una visita inesperada. Elvira Mota estaba en mi puerta,
pero esta vez no traía documentos falsos ni actitudes arrogantes. Traía flores, una sonrisa nerviosa y una actitud completamente diferente a la que había mostrado una semana antes. «Señora Duarte», me dijo con voz suave, «¿podríamos hablar? Creo que hubo algunos malentendidos en nuestra última conversación». La hice pasar, pero esta vez ella se comportó como una invitada genuina en lugar de como una conquistadora. Aceptó el café que le ofrecí, elogió la decoración de mi casa y trató de establecer una conversación casual antes de abordar el tema que realmente la había traído. Sobre los documentos que revisamos la semana pasada, comenzó cuidadosamente. Me pregunto si podríamos reconsiderar algunos aspectos del proceso de transferencia. ¿Te refieres a los documentos falsificados?, le pregunté directamente, observando cómo se tensaba en su silla. ¿O te refieres al hecho de que tu cliente te pidió que participaras en una estafa para robar la casa de una anciana? Su máscara de cortesía profesional se resquebrajó inmediatamente. «Señora Duarte», dijo, eligiendo sus palabras cuidadosamente, «creo que ha habido una comunicación deficiente entre todas las partes involucradas. Estoy segura de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todos sin necesidad de involucrar a otras autoridades». Era el mismo lenguaje evasivo que había usado la semana anterior, pero ahora desde una posición de debilidad en lugar de fuerza. «Elvira», le dije, usando su nombre por primera vez, «tú sabías que esos documentos eran falsos cuando me los trajiste. Sabías que las firmas habían sido falsificadas, sabías que los sellos eran imitaciones, sabías que estabas participando en un fraude. Y lo hiciste de todos modos». Ella intentó negarlo, pero sus protestas sonaban huecas incluso para ella misma. «Incluso si hubiera irregularidades menores en la documentación», murmuró, «estoy segura de que podemos corregirlas sin crear problemas innecesarios para nadie». «El único problema innecesario aquí», le respondí, «es que tú, como abogada con licencia para ejercer, decidiste prostituir tu profesión para ayudar a un estafador a robar a su propia madre. Y ahora vas a enfrentar las consecuencias profesionales y legales de esa decisión». Se fue 15 minutos después, con la misma prisa con la que había llegado, pero sin la confianza que había mostrado una semana antes. Sabía que su carrera estaba acabada, que su licencia para ejercer sería revocada, y que probablemente enfrentaría cargos criminales por su participación en el fraude. Esa noche, Hortensia vino a cenar conmigo. Había preparado el guiso que Salvador solía amar, y por primera vez en meses, mi casa se sintió llena de vida y propósito. «¿Cómo te sientes?», me preguntó mientras servía el vino que había traído para celebrar. «Me siento libre», le respondí, y era la verdad más pura que había dicho en años. Por primera vez desde que Salvador murió, me siento completamente libre. Habíamos ganado la primera batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Octavio y Paola no se rendirían fácilmente, e iban a intentar contraatacar de cualquier manera posible. Pero ya no me importaba. Tenía la verdad de mi lado. Tenía evidencia irrefutable de sus crímenes, y tenía la satisfacción de saber que había luchado por mi dignidad cuando todo el mundo esperaba que me rindiera. Salvador habría estado orgulloso de mí. Y eso era todo lo que necesitaba para continuar hasta el final. La venganza llegó más rápido de lo que esperaba. Hortensia había trabajado durante toda la noche contactando a sus antiguos colegas en el juzgado, y para el amanecer ya tenía una cita con el fiscal del distrito. A las 8 de la mañana del lunes, estábamos en su oficina entregando todas las pruebas que habíamos recopilado, los documentos falsificados, la evidencia de bigamia, los registros de abandono de menores y las grabaciones de las amenazas a Fabiana. El fiscal, un hombre de 50 años llamado Simón Morales, revisó todo con la meticulosidad de alguien que había visto muchos casos de fraude familiar, pero nunca uno tan comprensivo. «Señora Duarte», me dijo después de 2 horas de revisar evidencia, «esto es suficiente para múltiples cargos federales. Fraude documentario, bigamia, abandono de menores, amenazas y conspiración. Su hijo y sus cómplices van a enfrentar consecuencias muy serias». Pero las consecuencias legales eran solo el comienzo. Hortensia había contactado también a un periodista de investigación del periódico local, una mujer joven llamada Fabiana Navas que se especializaba en casos de corrupción y fraude. Cuando le contamos la historia completa, sus ojos se iluminaron con la satisfacción de alguien que había encontrado exactamente el tipo de historia que podría hacer justicia y generar cambio social. «Esta historia tiene todos los elementos», me dijo mientras tomaba notas detalladas. «Fraude familiar, documentos falsificados, bigamia,
abandono de niños, amenazas a madres solteras. Es el tipo de caso que puede exponer cómo las personas con recursos abusan del sistema legal para victimizar a los más vulnerables. Me pidió permiso para publicar la historia completa, incluyendo nombres y fotografías. Le dije que sí sin dudarlo. El miércoles, el artículo apareció en la primera página del periódico local, con un titular que no dejaba espacio para ambigüedades. Empresario local acusado de estafar a su propia madre con documentos falsificados. La fotografía mostraba a Octavio en uno de sus eventos sociales, sonriendo junto a Paola, con una leyenda que explicaba que ambos enfrentaban múltiples cargos criminales. La reacción fue inmediata y devastadora. El teléfono de Octavio comenzó a sonar desde las 6 de la mañana con clientes cancelando contratos, socios comerciales retirando sus inversiones y empleados preguntando si iban a mantener sus trabajos. Para el mediodía, 3 de sus proyectos de construcción más grandes habían sido suspendidos indefinidamente. Paola llamó llorando a las 2 de la tarde. Pero esta vez no eran lágrimas de manipulación, sino de verdadera desesperación. Inés, me suplicó con voz quebrada, han cancelado mi trabajo. Mis amigas no me hablan. Nadie quiere asociarse conmigo. Por favor, ¿hay alguna manera de detener esto? Había una manera, le respondí con calma. Era decir la verdad desde el principio, tratar a Fabiana y a Valentín con respeto, y no intentar robar la casa donde cría a tu esposo con amor y sacrificio. Pero esa oportunidad ya pasó. El jueves llegaron las citaciones oficiales. Octavio, Paola y Elvira tenían que presentarse ante el tribunal para responder a los cargos formales. El viernes, el Colegio de Abogados suspendió la licencia de Elvira pending una investigación completa de su conducta profesional. Pero el momento más satisfactorio llegó el sábado por la mañana. Octavio apareció en mi puerta, pero esta vez no traía flores ni sonrisas falsas. Traía una caja de cartón llena de documentos originales de mi casa, todos los papeles que había robado o falsificado durante los últimos años. Su cara había envejecido una década en una semana, y sus ojos tenían la mirada derrotada de alguien que finalmente entendía que había perdido todo. Aquí están tus documentos, me dijo, dejando la caja en el suelo de mi entrada. Los originales. Todo está ahí. Su voz era un susurro, como si hubiera perdido la capacidad de hablar con autoridad. ¿Estás satisfecha ahora? Ya obtuviste tu venganza. Esto no es venganza, le respondí, revisando los documentos para asegurarme de que estuvieran completos. Esto es justicia. Venganza habría sido hacer lo que tú me hiciste, robar, mentir y manipular. Justicia es usar la verdad para protegerme y proteger a otros de ser victimizados por ti. Se quedó parado en mi entrada por varios minutos, como si estuviera esperando que yo cambiara de opinión, que le ofreciera algún tipo de perdón o segunda oportunidad. Pero yo había aprendido que el perdón genuino solo puede venir después del arrepentimiento genuino, y Octavio solo sentía arrepentimiento por haber sido descubierto, no por lo que había hecho. ¿Alguna vez me amaste realmente?, le pregunté antes de que se fuera. Era una pregunta que había estado guardando durante años, temiendo la respuesta pero necesitando escucharla. ¿O siempre fui solo un obstáculo entre tú y lo que querías? Me miró por un momento con algo que podría haber sido honestidad. No lo sé, admitió finalmente. Creo que nunca aprendí cómo amar a alguien que no me diera algo a cambio. Era la respuesta más honesta que me había dado en años, y también la más triste. Después de que se fue, llamé a Fabiana Aguilera. Era hora de conocer a mi nieto y comenzar a reparar el daño que Octavio había causado a su primera familia. «Señora Duarte», me respondió con voz cautelosa. «Soy Inés», le dije, «la madre de Octavio. Y me gustaría mucho conocer a Valentín, si usted me lo permite». El silencio del otro lado fue largo, pero cuando finalmente habló, pude escuchar lágrimas en su voz. «Me encantaría», susurró. «Valentín siempre ha preguntado sobre su abuela. Le he dicho que algún día la conocería». Esa tarde, mientras organizaba los documentos de mi casa en su lugar correcto, me di cuenta de que por primera vez en años, mi hogar se sentía realmente mío otra vez. No solo legalmente, sino emocionalmente. Había luchado por él, había defendido mi derecho a vivir aquí con dignidad, y había ganado. Salvador habría estado orgulloso. Y eso era todo lo que necesitaba para saber que había hecho lo correcto.
6 meses después del día que Elvira Mota entró a mi casa con documentos falsificados, estoy sentada en el jardín que Salvador plantó, pero ya no estoy sola. Valentín, mi nieto de 8 años, está ayudándome a plantar nuevas begonias rojas junto a las que su abuelo sembró hace tantos años. Sus manos pequeñas son cuidadosas con las flores, y cuando me mira con esos ojos curiosos, veo algo que nunca vi en los ojos de Octavio: amor genuino y desinteresado. Abuela, me dice mientras pone tierra alrededor de una planta nueva, ¿mi papá va a venir algún día a conocerme? Es una pregunta que me hace frecuentemente, y cada vez que la escucha, mi corazón se parte un poco más. No lo sé, mi amor, le respondo con honestidad. Pero lo que sí sé es que tú tienes una mamá que te ama muchísimo, y una abuela que va a estar aquí para ti siempre que me necesites. Fabiana viene a visitarme 3 veces por semana. Trajimos a Valentín aquí la primera vez hace 4 meses, y desde entonces ha sido como si hubiera recuperado una parte de mi alma que creía perdida para siempre. Es un niño inteligente, curioso, y lleno de la vida que su padre perdió en algún momento de su infancia. Cuando me abraza, su cuerpo se relaja completamente contra el mío, como si hubiera estado esperando toda su vida por esos abrazos de abuela. Octavio fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude documentario y bigamia. Paola recibió 2 años por complicidad y amenazas. Elvira perdió su licencia para ejercer como abogada y fue sentenciada a 1 año de prisión. Los 3 apelaron sus sentencias, pero las apelaciones fueron rechazadas. La justicia, por una vez, había funcionado exactamente como debía. Pero la verdadera libertad no vino con las sentencias judiciales. Vino cuando me di cuenta de que ya no necesitaba la aprobación de mi hijo para sentirme valiosa. Durante 70 años había definido mi valor a través de mi capacidad de cuidar a otros, de sacrificarme por mi familia, de mantener la paz sin importar el costo personal. Ahora entiendo que mi valor viene de quién soy, no de lo que puedo dar a otros. Vendí algunas de las joyas que Salvador me había regalado durante nuestro matrimonio y usé el dinero para establecer un fondo educativo para Valentín. También contraté a un abogado para que Fabiana pudiera demandar a Octavio por 8 años de manutención infantil no pagada. Cuando salga de la prisión, va a enfrentar una deuda considerable con su primer hijo, la que debería haber estado pagando desde el principio. Hortensia sigue siendo mi vecina, mi amiga, y mi cómplice en las pequeñas aventuras que hemos comenzado a tener. La semana pasada fuimos juntas al cine por primera vez en años. El mes que viene vamos a tomar un curso de pintura en el centro comunitario. A los 70 años, he descubierto que la vida puede comenzar de nuevo cuando finalmente decides vivir para ti misma. Mi casa está llena de vida otra vez. Valentín ha convertido el cuarto de huéspedes en su refugio personal, lleno de libros, juguetes y dibujos que me hace en la escuela. Fabiana viene a cenar los domingos, y cocinamos juntas las recetas que Salvador solía amar. Es una familia diferente a la que había imaginado, pero es una familia real, construida sobre amor genuino en lugar de obligaciones falsas. Algunas noches, cuando estoy sola en la sala donde Salvador solía leer el periódico, siento su presencia cerca de mí. No como una aparición o algo sobrenatural, sino como la confirmación de que he honrado la vida que construimos juntos. He protegido nuestra casa, he defendido nuestra dignidad, y he encontrado una manera de amar y ser amada que no depende de mentiras o manipulaciones. El otro día, Valentín me preguntó por qué su papá había hecho cosas tan feas. A veces, le expliqué mientras preparábamos galletas en la cocina donde cría a su padre, las personas se pierden en el camino de la vida. Se olvidan de lo que realmente importa y empiezan a creer que las cosas materiales son más importantes que el amor y la familia. ¿Tú crees que algún día se va a acordar? Me preguntó con esa esperanza infantil que me rompe y me sana al mismo tiempo. No lo sé, le respondí. Pero lo que sí sé es que nosotros vamos a estar bien sin importar lo que él decida hacer. Y es verdad. Vamos a estar bien. Por primera vez en años, tengo una familia que me ama por quien soy, no por lo que puedo darles. Tengo una casa que realmente me pertenece, libre de amenazas y manipulaciones. Tengo la satisfacción de haber luchado por la justicia y haberla obtenido. Y tengo la paz de saber que Salvador estaría orgulloso de la mujer en la que me he convertido después de su muerte. A ustedes que me han escuchado hasta el final, les digo esto: nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca son demasiado viejas para luchar por su dignidad. Nunca están demasiado solas para encontrar justicia. La verdad siempre tiene poder, y la paciencia siempre tiene recompensa.
Si están enfrentando traiciones familiares, si se sienten invisibles o desechables, si creen que ya no tienen valor porque sus hijos las han abandonado, recuerden mi historia. Recuerden que una mujer de 70 años derrotó a un estafador, a una abogada corrupta, y a una nuera manipuladora usando solo la verdad, la paciencia y la determinación de no rendirse. Sus vidas no han terminado. Su valor no depende de la opinión de otros. Su dignidad no puede ser robada por nadie, sin importar cuánto poder crean tener sobre ustedes. Luchen. Resistan. Y nunca, nunca se rindan. Gracias por escuchar mi historia. Por favor, dejen sus comentarios abajo si les gustó, y compartan si conocen a alguien que necesite escuchar estas palabras. Nos vemos en la próxima historia.